Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? No deja de sorprendernos cada día. Disfrutamos su gloria y todas las cosas que Él hace. Y si hay algo que nos inspira a estar aquí de lleno, entregando nuestro corazón al Señor, no es otra cosa sino el ver la fidelidad de Dios en medio de todas las cosas. Y quiero invitarte, antes de que tomes tu lugar, a que podamos seguir considerando un pasaje importante. Seguimos en esta serie titulada Ensanchando el Reino. Y quiero anticiparte que hoy estamos en un día de promoción importante. Tenemos proyectos que vienen hacia el futuro, hacia nuestro aniversario, el centenario. Hay un proyecto desafiante para la iglesia. En su momento nuestro pastor tomará el lugar para compartir un poco más al respecto. Pero yo quiero desde este momento desafiarte a que abras tu corazón, tu mente, tu entendimiento. En base a los principios que nosotros observamos del reino de Jesucristo, nos vamos a encontrar cosas interesantes que tienen que ver con el plan maestro de Dios. El reino de Dios se suma en una comunidad de reino, que juntos como comunidad podemos tener la fuerza para realmente ser de impacto. Y yo quiero llevarte este pasaje en Marcos capítulo 4, verso 26 y 29 al 29. Marcos 4, verso 26 al 29. Hoy estaremos abordando algo al respecto de la comunidad del reino. No solo aspectos fundamentales en lo que construye o forma el reino, pero hoy particularmente hablamos de la comunidad de reino y lo que podemos hacer caminando en esa comunidad de reino. Dice la escritura, partiendo del verso 26, parábola de la semilla que crece. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Qué interesante. El reino de los cielos es como esa semilla del agricultor. No sabemos cómo sucede, dice, pero la tierra produce las cosechas por sí solas. Lo único que tenemos que hacer es sembrar la semilla. Toma tu lugar, mi hermano. Hemos tocado aspectos muy interesantes del reino de Jesucristo. Hemos hablado de los valores del reino del Señor. La semana anterior, reconociendo la paternidad de Dios en nuestra vida, fundamental en el poder extender y vivir dentro de los parámetros del reino, reconociendo la paternidad de Dios. Y hoy, hablando de la comunidad del reino, hay un escritor que se llama Howard Snyder, y él escribe justamente un libro que se llama La comunidad del reino, y dice: todo lo que realmente representa el reino de Dios es la comunidad de creyentes totalmente vendidos a Jesús. No dice entregados, pero dice vendidos. Ya le perteneces a Jesús. Ahora, este es un principio importante en la comunidad del reino, porque cuando no tomamos esa conciencia de comunidad del reino, entendiendo desde la perspectiva de rendición total, de pertenecerle totalmente al Señor, entonces lo dejamos siempre con esa alternativa de ser o no ser. Y hoy que tanto corre por ahí en las mentes, ¿no? El que cada quien decide lo que quiere, como quiere, a la hora que quiere. Pudiera ser que en los entornos de la iglesia, cada uno de nosotros estuviéramos pensando que si no nos funciona o no pensamos que crece a nuestras expectativas, podemos dejar y se acabó. No,
Pero la intención de la comunidad del reino es que nosotros tengamos la conciencia clara de que hemos sido vendidos a Jesucristo. Ahora recuerde que Jesús pagó precio, compró nuestra vida y la pagó a precio de sangre. No dio unas monedas. Él pagó precio de sangre y lo hizo por ti y por mí. Cuando entendemos este principio, entonces podemos movernos hacia aquello que revela en los evangelios. En Marcos particularmente, recién lo leímos, el reino de Dios es como el agricultor. Hablamos de un plan maestro específico que el Señor revela a nuestras vidas y que tiene que ver con el oikonomos. El oikonomos es aquel plan que tenemos de casa, la mayordomía, la administración. Yo creo que como padres de familia, los que somos padres de familia o los que somos responsables de un hogar, hacemos un esquema, ¿no? Por lo menos lo intentamos, de cuánto debemos, cuánto pagamos, cuánto hacemos, qué va acá, qué va acá, qué va allá, qué hacemos. Incluso lo hacemos sobre nuestro tiempo, cuánto tiempo trabajo, cuánto tiempo tengo que dedicar a la familia, porque todo eso es plan, todo ese es necesario para nosotros poder sumarnos a una comunidad, aún la comunidad de la familia que nosotros tenemos en casa. Y la mayordomía es un aspecto principal que nosotros no podemos dejar de lado y que nos va a llevar, si nosotros lo hacemos en esa dimensión, a poder experimentar cosas importantes. Ahora quiero irme un poco más adelante y poder abordar algún aspecto claro en aquellas cuestiones que tienen que ver con el reino. Y me quiero referir particularmente a la dádiva. Cuando el reino de Israel se iba a formar a petición del pueblo, si usted ha analizado un poquito la historia, el reino de Israel se formaba por algunos jueces que trataban de dictar ciertos parámetros para que el pueblo caminara en un mismo sentido. Pero era un pueblo que vivía bajo una teocracia, bajo la dirección de Dios directamente, revelada a los jueces, revelada a los profetas. Pero después llegó un momento donde el pueblo pedía que, como todos los demás pueblos alrededor, ellos pudieran tener un rey. Y eso, darle a ellos un sentido más de pertenencia en una comunidad de reino, porque Dios a la distancia, el pueblo de pronto, aunque lo había visto milagros, prodigios y maravillas, se le olvidaba y querían vivir semejante a todos los reinos alrededor. Y fue en ese momento donde se establecieron principios importantes del reino que el pueblo asumió para sí mismo. Y mucho de ello tenía que ver con las cosas de las cuales se tenían que desprender. Ahora, el reino siempre ha existido, el reino de Dios. Pero como modelo para nosotros en lo físico, en lo material, en lo humano, se han establecido reinos terrenales que nos ayuden a poder asimilar esos principios de reino. Y lo primero que establecía, si usted analiza un poco la historia, era que si ellos asumían la responsabilidad de tener un rey, también tenían que asumir la responsabilidad de proveer para construir el reino. Y el profeta le decía: está bien, ustedes quieren un rey, pero van a tener que dar parte de su siembra, van a tener que dar parte de su familia, van a tener que dar parte de eso, porque todos esos aspectos van a ser esenciales en la constitución del reino. Ahora camine conmigo, no se me desprenda mucho, porque ahorita viene la parte interesante, la parte que a usted le encanta igual que a mí cuando se trata de dar, ¿ah? A todos nos encanta dar, ya lo dijimos a la hora de la ofrenda, ¿verdad? Y eso fue lo primero que se instituyó en conocimiento al reino de Israel. Tome en cuenta que para la constitución del reino hay que dar, hay que desprendernos. ¿Por qué? Porque es necesario que se pueda sostener el reino. Es necesario que nosotros nos sintamos parte de la comunidad del reino. Y lo primero que tenemos que hacer es dejar algo que pudiera pertenecernos para que el reino, insisto, se constituya. Y ese principio de dádiva fue lo que se alentó en el pueblo de Israel. Y si hoy lo trasladamos a nuestra condición de sujeción al reino de los cielos, tenemos que admitir que Dios, al igual que entonces, pero con una causa mayor,
nos llama a que podamos desprendernos de aquellas cosas que son importantes en nuestra vida. Y nosotros nos vamos a encontrar en toda la escritura cantidad de pasajes que nos hablan sobre la dádiva. Hechos capítulo 20 verso 32 particularmente dice: y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia, junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Y yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo, y he sido un ejemplo constante de cómo puede ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. El escritor decía: hay algunas cosas que he aprendido en el proceso, y todo mi esfuerzo tiene como causa, como objetivo, el poder suplir necesidades. Dice el escritor: pero lo que he descubierto que trae mayor satisfacción y me rinde en un sentido amplio de la palabra, mayor provisión, y me da ese objetivo de poder ver lo que me lleva hacia el éxito de mi vida, es el que yo al dar recibo mayor bendición. En unos meses hacia adelante estaremos celebrando nuestro aniversario, ya lo saben, y pero estamos bien entusiasmados, ¿verdad? Bien entusiasmados. y ya queremos que llegue. La verdad, tenemos mucha expectativa de lo que Dios va a hacer en lo espiritual, en lo material, en la cosecha de almas que se está ya levantando en este tiempo. Pero una de las cosas que tenemos que alentar en nuestro corazón es justamente esa capacidad de poder desprendernos y de poder edificar el reino de los cielos. Mi hermano, si nosotros no le hablamos de este principio, quizá por muchas generaciones esto se ha malinterpretado cuando uno habla de dar, pensando que por todo lo que ha sucedido en la sociedad, que la iglesia trata de enriquecerse con todos estos medios de dádiva. Pero mi hermano, a pesar de ello y dejando atrás cualquier interpretación de la sociedad, nosotros como iglesia tenemos que aprender a vivir bajo estos principios de reino, que no solo nos permitan ver cómo la gloria de Dios sigue mostrándose y cómo es ensanchado. La escritura dice que cuando Salomón terminó de edificar el tabernáculo, cuando el pueblo de Israel asimismo en el desierto terminó de edificar el tabernáculo, y toda la inversión que hicieron tanto en el desierto, en un momento hablaré un poco más de ello, como en el tiempo de Salomón al traer la provisión de los diferentes reinos, dice: al final de la construcción y de todas las cosas que se vivieron para poder llegar a ese punto, dice, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo en el desierto y sobre el templo edificado por Salomón. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios necesita que eso suceda así, no. Porque lo que Dios mide en el proceso es la intención en el corazón de aquellos que formamos parte del reino de Jesucristo. Y para ello nosotros tenemos que sumarnos a todas las cosas que se están dando para poder edificar. Todos ustedes que han sido parte de esta familia se han dado cuenta que no hay objetivos mayores que el poder seguir extendiendo el reino de Jesucristo alrededor de la ciudad, en las colonias y aún hasta los últimos confines de la tierra. Y muchos de ustedes han sido partícipes de ello. Pero muchas cosas no se generarían si muchos no compartiéramos esta intención de reino, de poder dar y de entender que la bendición a nuestra vida se genera cuando nosotros nos abrimos a un estilo de vida generoso. En mi experiencia personal, sumándome a la condición del reino, Dios me ha enseñado a dar, a desprenderme. Y he visto la gloria de Dios en una forma extraordinaria. En mi familia, en mis hijos, en lo personal, en mis proyectos personales, en los proyectos para la congregación.
y nuestra mente empieza a tomar una condición diferente. Mi hermano, usted no puede pertenecer al reino si usted no asimila un pensamiento y una conciencia de reino. No sé si me explico, pero si yo no me siento hijo del rey, aunque la sangre lo marque y aunque el acta de nacimiento lo diga, no viviré como hijo del rey. Y esa conciencia importante de dádiva es algo que no podemos desprendernos. Dios nos enseñó a poder vivir en esa condición de dádiva. Dar sin reserva, sin condiciones. El escritor de los Hechos lo decía: hay más bendición en dar que en recibir. En Hechos capítulo 2 verso 44 dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. El tiempo de la iglesia primitiva se edificaba. Los apóstoles viajaban porque la iglesia se sumaba y contribuían para poder hacer posible que la palabra se extendiera, y sumaban, y las iglesias se construían en los diferentes lugares específicos a donde viajaban, porque la iglesia contribuía. Y dice, en ese tiempo compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Mis hermanos, es importante este principio de dádiva. El reino se construye. Muchos de nosotros hemos trazado objetivos en el entorno muy personal, familiar, y decimos: voy a ahorrar, voy a hacer esto, voy a construir mi casa, y es el patrimonio. Mi hermano, este es el patrimonio del reino. Lo que usted siembre aquí no solo lo recogerán sus generaciones posteriores, pero también tendrá gran recompensa en el cielo. Y será eterna. Adquirir una capacidad y una condición de conciencia de reino lo va a hacer un hombre generoso, lo va a hacer una mujer generosa, lo va a hacer una familia, porque será lo que usted también proceda en herencia o deje en herencia hacia la siguiente generación. El poder vivir en una capacidad generosa, y que cuando usted vea lo que su condición y su capacidad de reino han podido edificar, pueda sentir la satisfacción de que usted fue un medio, un instrumento que Dios utilizó para seguir extendiendo el reino. El Salmo capítulo 24 habla de ese principio de pertenencia. Y lo primero que tenemos que entender en condiciones del reino, y esto era lo primero que el profeta explicaba a Israel cuando querían adquirir un rey, les decía: ya ustedes no serán de ustedes mismos, sino ahora serán parte de la comunidad del reino. Y ya no es una alternativa el poder dar, sino una responsabilidad de poder sostener, entendiendo que todas las cosas le pertenecen al reino. Nosotros, viviendo en el reino de Jesucristo, nos queda claro que todo le pertenece a Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Mi cartera le pertenece a Dios. Dos amenes, pero en el proceso serán más amenes. Mi hermano, sobre todo los varones que tienen su cartera, esto en las manos del Señor es poderoso, más que la mejor tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito la tiene que pagar después de cierto tiempo. Pero lo que usted entrega en las manos del Señor le va a redituar en intereses a su favor, no en su contra. Si no me cree, inténtelo. Y lo que el Señor no le dé, me comprometo a que yo haré algo para que lo tenga, lo recupere. Yo creo quién es Dios. Yo lo he visto. Y si vamos a emprender proyectos que tienen que ver con la condición del reino, yo siempre le he dicho que no servimos a un diosito, servimos a un Dios grande y maravilloso. Y los proyectos que vamos a emprender tienen dimensión de Dios.
no mi dimensión. Si para mí yo pienso cosas grandes, imagínese lo que debo pensar para el Señor. Mi capacidad de pensar en el Señor es pensar en grande. No es un diosito al que yo sirvo, es un Dios creador del cielo y la tierra. El salmista lo presentaba como aquel cuya tierra le pertenece y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Todas las cosas le pertenecen al Señor. Si nosotros trabajamos en esa condición de conocimiento, veremos la gloria de Dios, se lo digo. Nos sumaremos a los proyectos que sean y extenderemos el reino hasta donde tengamos que extenderlo, porque Dios es quien inspira nuestras vidas y el que trae provisión en medio de cualquier circunstancia. Aleluya. Mi hermano, yo he visto la mano de Dios en mi vida personal. Cuando la sociedad dice no se puede, ahí es donde el Señor dice sí se puede, para que te acuerdes quién lo hizo y a quién le perteneces. Si hoy es un tiempo donde la sociedad dice espérate, es que los indicadores, es que la bolsa, ¿cuál bolsa? Dice que no aquí, que la inversión acá. El reino de los cielos no tiene variantes en los indicadores. Todo va arriba, 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 arriba y más arriba. Si tú conoces de números, nadie quiere perder, todos quieren ganar. Y el único que te promete que no hay pérdidas es Dios. Porque aún aunque tú cometas un error y sientas que has perdido, ganaste. Y a mí me ha pasado bien seguido. Y a veces como humano quiero decir ay Señor, parece que otra vez la regué, ¿no? Y a la vuelta de la esquina el Señor me dice mira, volviste a acertar. Pero tenemos que adquirir esa mentalidad. Si en algún lugar nos conviene invertir, es en las acciones del reino. Es en las acciones del reino. Hoy que se dan las criptomonedas y que todo el mundo está viendo cómo crece el dinero, hoy que estamos en recomendación de que nos hagamos de tantos terrenos y demás, porque esos indicadores nos van a dar a la postre una estabilidad económica. Mi hermano, el que puede ayudarle a la estabilidad económica se llama Dios. A Él le pertenecen todas las cosas. Si nosotros aprendemos a invertir en esa condición, mi hermano, le va a ir bien. Y no solo le va a ir bien, le va a ir mejor. Y al día siguiente le va a ir mucho mejor. Porque esas son las condiciones del reino. Pero tenemos que dar pasos hacia adelante. En breve vamos a ser desafiados. En breve nos van a desafiar. Y usted no lo va a enfrentar con una mentalidad de ser humano mortal, simple mortal. Usted lo tiene que hacer con una mentalidad de reino. Señor, para ti lo que sea. Tal dijeron los apóstoles que todos entregaron la vida. Lo que sea. Usted le diría así al Señor: Señor, lo que sea. Y no voy a tomar desafío pequeño, porque en tu nombre es grande. No lo voy a hacer en mis capacidades, pero los voy a hacer en tus capacidades. Si nunca lo he intentado, usted va a ser desafiado a intentarlo. Y si toma el desafío, le aseguro 100%, el Señor es lo único seguro, por eso se lo estoy asegurando al 100%. No le va a ir mal, le va a ir muy bien. Y no me refiero solo a lo económico, me refiero a una vida plena, en lo espiritual, en lo moral, en lo familiar, en lo social, todas las áreas, porque el beneficio del reino es integral, todo, todo. La Biblia dice, Mateo 6:33, que si tú primero buscas el reino de Dios, hablando incluso de las inversiones en el reino, Él va a añadir todo lo que te haga falta. ¿Lo crees? ¿Cuántos creemos en ese pasaje? Siempre lo hemos creído y lo hemos puesto delante. Pues en breve vas a ser desafiado. En breve vas a ser desafiado.
Y tú sabrás si le dices al Señor, sí, ¿le entro o no le entro? No, sí, éntrale. Ya nosotros mismos tomamos desafíos como familia pastoral, como familia personal. Pero queremos vivir una nueva experiencia. Y estoy cerrando. Éxodo 35, verso 29 habla de la experiencia justamente de la construcción del tabernáculo en el desierto. Y Moisés hace una solicitud. Y dice el pasaje: así todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer, con deseos de colaborar en la obra que el Señor les había dado por medio de Moisés, dice, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Y estaban en el desierto. Estaban en el desierto. Pero lo que tenían lo entregaron. Éxodo 36:5 dice, y mire en qué forma lo entregaron. Fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Ay, eso me pone la piel chinita. Yo no sé si a usted, pero a mí sí. Y le digo: Señor, que mis ojos puedan ver. Me imagino lo que Moisés ha de haber sentido cuando le dijeron: ya no hayamos qué hacer con lo que traen. Y yo le hubiera: Señor, mándame esa generación para acá. Mándamelas. Pues dice: ya, le informaron, ya está más que suficiente. Y mire lo que tuvo que hacer Moisés. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario. Ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Usted no las va a dejar de dar, porque en el reino, hasta que Cristo venga, siempre vamos a tener una visión y proyección hacia las naciones. Pero seamos de esa comunidad. Que nuestro corazón y nuestra vida esté tan impactada por la forma en que Dios nos ha sorprendido, que no reparemos en el desafío. Alguno no va a ser de lo que tiene, alguno va a tener que desafiarse a sí mismo. Ya en el primer servicio nuestro pastor nos comentaba de una hermana que dijo: hermano, yo no tengo cantidades, pero tengo manos y tengo pies. Y dice: voy a hacer lo que tenga que hacer para juntar la cantidad que voy a prometer. Quiero terminar con esto porque lo que viene es interesante. Esto es teoría. Viene la tarea. Los estudiantes, no se me desanimen. Es la última, no es la última tarea, pero es una tarea interesante. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de conocer a un empresario petrolero. Y su vida me sorprendió, la verdad. Es un empresario petrolero que decía, y lo conocí justamente en un curso de discipulado. Decía: esto para mí, este curso de discipulado, dice, este es mi verdadero trabajo. Mis negocios petroleros y de tiendas de antigüedades, dice, esos son mi hobby. Dice, pero mi trabajo principal es discipular gente para Cristo y darles herramientas para extender el reino. Dice, los petróleos y los millones que me da mi hobby, pues los aprovecho. Dice, pero esta es mi chamba. Y nos compartía una experiencia que él tuvo. Decía: una vez yo llegué a mi congregación y, un poquito sostenido en la capacidad económica que yo tenía, prometí un cheque de 6 cifras en millones de dólares. Cuando se acercó el momento para yo entregar el cheque, había tenido una jornada bastante mala. Los últimos meses habían sido muy castigados. Algunos de los pozos no estaban dando todo lo que tenían que dar. Pero para mí estaba claro que yo había hecho un compromiso y una promesa con Dios. La fecha se acercaba y yo tenía que cumplir con esa promesa. Así es que yo le dije al Señor: Señor, yo sé que mis negocios no me lo están dando ahora, pero voy a creer en ti y yo no puedo fallarte al compromiso. Dice, en ese momento yo me levanté, fui a una de las instituciones bancarias que nos otorgaban créditos para el negocio. Pedí la cantidad que yo había prometido, me la entregaron. Dije: Señor, yo hice el cheque, lo entregué a la iglesia. Yo dije: ahora
mis negocios no caminando bien y aparte una deuda. Dice, no pasaron ni una semana cuando se acercó una de las personas que trabajan en uno de nuestros pozos. Dice, hemos encontrado un nuevo yacimiento. Dice, y este da más que todos los demás pozos juntos. Dice, no pasó un mes cuando yo había liquidado todas mis deudas en mi negocio y además liquidé la deuda que había sacado del banco, porque no escatimé en poder dar lo que yo había prometido para la causa del reino. A veces no tomamos ese paso porque pareciera que el mundo nos dice, es incierto, pon los pies sobre la tierra, deja de soñar. ¿Lo han escuchado? Muchos hemos guardado proyectos bajo la almohada porque alguien les dijo, deja de soñar. No en Jesucristo, no en tu fe con el Dios. Porque lo que son sueños y visiones en la conciencia de reino, al rato se convierten en testimonios. Lo que en algún momento alguien piensa son cosas de la imaginación, en el reino de Jesucristo se transforman en testimonios vivos del poder, de la gloria, de la fidelidad, de la bondad, de la misericordia y de la gracia de Jesucristo. ¡A su nombre! Así es que si el Señor te desafía esta mañana a tomar ese paso importante y decirle, Señor, yo esto no lo tengo en el banco, ni siquiera lo tengo en inversiones de ningún tipo, pero tú me estás llamando a tomar este paso decisivo y adquirir una conciencia de reino. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Yo sé que va a haber algunos valientes, más que algunos. Yo sé que ahora mismo el Señor está moviéndose en una forma punzante en el corazón. Si ese eres tú, no te resistas, no mires tus condiciones, mira las condiciones del reino. Y sé tu parte de esa generación que sabe creer y que sabe vivir las consecuencias de una mentalidad de reino. Voy a dejar este lugar a mi pastor para que él venga a este espacio y vamos a ser desafiados. Vamos a ser desafiados. Quiero en mi corazón que el Señor ha hablado firmemente, y lo que viene en adelante es ese desafío que nos ayude a vivir una nueva experiencia en el Señor y a seguir creciendo en Él.